Del Evangelio según San Mateo. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo: «Si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Luego el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: «Si tú eres hijo de Dios, tírate bajo, porque está escrito: Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra». Jesús le respondió: «También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios». El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor, y le dijo: «Te daré todo esto si te postras para adorarme». Jesús le respondió: «Retírate, Satanás, porque está escrito: adorarás al Señor, tu Dios, y a Él solo rendirás culto». Entonces el demonio lo dejó, y unos ángeles se acercaron para servirlo. Hola amigos y amigas, estamos ante el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto. Cuando nosotros decimos la palabra tentación, muchas veces la reducimos a una cuestión que tiene que ver con esta dimensión instintiva del ser humano, de la conservación de la especie, con todo lo que tenga que ver con lo sexual, o con la otra dimensión instintiva de la supervivencia, entonces tiene que ver con el alimento, y entonces hablamos de dejarnos tentar por un plato de alimentos, un plato de comida. Sería ciertamente muy reductivo pensar que la tentación es solo respecto de esta dimensión del ser humano, o estas dos dimensiones del ser humano. También está equivocado pensar que la tentación es ya el pecado. Ciertamente, la tentación no es el pecado. Pecado es ceder a la tentación. ¿La tentación es algo malo? Claro que no. La tentación no está ni buena ni mala. En todo caso, la tentación ha sido provocada para que nosotros podamos crecer. A veces nos cuesta entender que Jesús también ha sido tentado. Sin embargo, el relato del Evangelio nos habla de un Jesús tentado durante toda su vida. No es que Jesús solo estuvo tentado durante 40 días en el desierto y luego ya durante toda su vida no tuvo más tentaciones. De hecho, Jesús aparece en su vida pública tantas veces tentado. De hecho, a Pedro le va a decir: «Apártate, ve detrás de mí, Satanás». Por lo tanto, esta presencia malvada, diabólica, se ha encarnado muchas veces en algunos que eran los enemigos de Jesús y otras veces en los mismos discípulos de Jesús. Jesús estuvo tentado durante toda su vida y al final de sus días también. En el momento de su muerte, Jesús también estuvo tentado. La tentación de Jesús fue bajarse de la cruz, llevar a cabo un mesianismo sin pasar por la cruz. Jesús fue tentado durante toda su vida. El hecho de que el Evangelio coloque 3 tentaciones, ya el número 3 nos está hablando de pasado, presente, futuro, los 3 tiempos verbales, y esto entonces nos habla de siempre, todo, siempre Jesús fue tentado. De hecho, el autor de la carta a los Hebreos dice que ha sido probado en todo excepto en el pecado. La Biblia entonces invita a considerar la tentación o la prueba desde una perspectiva muy original, como un momento para verificar la solidez de nuestras decisiones, podríamos decir como una ocasión de crecimiento. El relato de hoy nos presenta 3 tentaciones. El relato está tomado de Mateo. Mateo y Lucas
nos presentan las tentaciones casi como una parábola, son 3 parábolas. En cambio, en Marcos aparecen simplemente 2 versículos sobre las tentaciones. En Mateo y Lucas aparecen estas 3 tentaciones referidas a la relación con Dios, con las cosas, con las personas. Jesús que es tentado en relación a las cosas, a Dios y a las personas. Y también nosotros somos tentados en estas relaciones. No estamos aquí en este texto frente a una crónica, porque ciertamente si pensamos que esto fuera una crónica, nos quedan muchas preguntas en el aire por hacer. Estamos frente a un texto de catequesis, a un texto de teología, que pretende decirnos que toda la existencia de Jesús fue una existencia donde hubo tentaciones. De hecho, el número 40 está significando toda una generación. 40 años en el desierto, 40 días de Jesús tentado en el desierto. Ha sido este tiempo de Jesús siempre un enfrentamiento, un dramático enfrentamiento con el tentador. ¿Qué es lo que hace la comunidad cristiana entonces? La comunidad cristiana conoce bien el Antiguo Testamento. Entonces la comunidad se da cuenta de un paralelismo que existe entre Israel, que es este hijo que Dios había llamado de Egipto y que en el desierto había correspondido de modo infiel a la ternura del Padre. Entonces el paralelismo entre Israel y Jesús, el hijo predilecto del Padre, quien contrariamente va a obedecer, va a ser fiel hasta la muerte. La respuesta de Jesús al tentador entonces se refieren a 3 acontecimientos puntuales que relata el libro del Éxodo. Uno de ellos, las murmuraciones del pueblo a causa de la comida. A causa de la comida, el don del maná, el libro del Éxodo lo relata en el capítulo 16. El otro tema es las protestas por la falta de agua, también el libro del Éxodo en el capítulo 17. Y finalmente la idolatría representada en el becerro de oro, también en el libro del Éxodo capítulo 32. Jesús entonces, ¿qué hace? Revive la historia de su pueblo, se ve sometido a esas mismas tentaciones, pero con la diferencia de que las supera, Él las vence. Veamos entonces la primera de ellas. Se le dice a Jesús, si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿De qué habla aquí? Esta tentación es la relación con las cosas. ¿Qué representa el pan? El pan es todo lo que el ser humano necesita para vivir dignamente. Dios quiere que todos tengamos lo necesario para vivir dignamente. ¿Cuál sería el peligro aquí? El peligro es la concentración excesiva de las cosas de este mundo. Podríamos decir que tenemos que tener cuidado con usar todas nuestras capacidades, y esta fue la tentación de Jesús, usar nuestras capacidades solo para producir bienes de este mundo, para producir pan material. Por eso la respuesta de Jesús, siempre la respuesta de Jesús es desde la palabra, las tentaciones se vencen con la palabra, no solo de pan vive el hombre. Es decir, es necesario el pan, pero no solo de pan. Hay otra dimensión que el ser humano tiene que atender, que es la dimensión espiritual. Muchas veces nosotros escuchamos decir, y bueno, mientras haya salud, hasta por ahí podemos escuchar aquel tango, salud, dinero y amor, ¿esto ya es suficiente? Ciertamente no lo es. Cuando Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, está diciéndonos, no solo tenemos que atender las cuestiones materiales. Y hasta a veces la misma religión está solo al servicio de la vida biológica. Pareciera que la conexión con Dios, el encuentro con Dios, es para que Dios intervenga, favoreciéndonos de modo inmediato en alguna necesidad de orden biológico.
¿Qué sucede? Como los seres humanos tenemos necesidades de cosas para vivir, podemos caer en la tentación de vivir para las cosas. La seducción de los bienes de este mundo es casi irresistible. Es difícil contentarse con el pan cotidiano, con el fin de permitir a todos tener lo necesario para vivir. Por lo tanto, en esta primera escena se denuncia una manera equivocada con que el hombre se relaciona con los bienes de este mundo, que sería el emplear de modo egoísta las riquezas, el acumular por el solo hecho de acumular, el vivir solo para el trabajo. ¿Tenemos clara, podríamos preguntarnos esto, tenemos clara la línea de demarcación entre lo que significa la previsión y lo que significa la avidez? Ciertamente deberemos ser prevenidos y tener bienes materiales necesarios para el pan cotidiano, es esto, para vivir dignamente. Pero a veces existe en el corazón esta sed, esta avidez que no nos deja en paz y entonces nos lleva a la acumulación excesiva. El segundo tema, dice el texto que el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo. Y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Y Jesús, que le va a responder, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí está planteada la relación del hombre con Dios. La fe significa confianza en Dios. Pero muchas veces existe una actitud, diríamos, milagrista. Y entonces, ¿dónde está la tentación? En convertir la fe en una simple superstición o transformar la religión en superstición. El pueblo de Israel en el desierto ha provocado a su Dios diciendo, si estás de nuestra parte, entonces danos una señal. Podríamos decir, si sos Dios, que se haga el milagro. El pueblo de Israel ha desafiado a Dios para ver si realmente Dios lo amaba. Nosotros cedemos a esta tentación cada vez que le exigimos a Dios un signo, señales de amor, cada vez que le pedimos ser liberados mediante intervenciones directas de Dios, mediante gracias, mediante milagros. Luego, la tercera de las tentaciones. Dice el texto que el demonio lo lleva a Jesús a una montaña muy alta. Desde ahí le hizo ver todos los reinos de este mundo con todo su esplendor. Y le dijo el diablo, te daré todo esto si te postras para adorarme. Aquí entonces se plantea la relación con las personas. ¿De qué manera nosotros nos relacionamos con las personas? ¿Convirtiéndonos en servidores o deseando que los demás nos sirvan? Para el Evangelio, grande es el que sirve a los demás. Por eso aquí se presenta este lugar alto. La autoridad es un carisma, un don de Dios dado a la comunidad para que cada uno pueda colaborar desde su puesto y sentirse entonces realizado. En cambio, el poder, por el contrario, es diabólico, aunque a veces se ejerza en nombre de Dios. El pueblo de Israel en el desierto está como cansado de su Dios y va a adorar al becerro de oro. Se fabrica este ídolo material que es obra de las manos del hombre. Jesús, en cambio, jamás se ha inclinado ante ningún ídolo. No se ha dejado seducir por el poder político. Ha escuchado siempre y solamente la palabra y la voz del Padre. Ahí lo vemos a Jesús, lavando los pies a sus discípulos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Para culminar entonces este relato de las tentaciones de Jesús, vamos a leer un cuento, podríamos decir. Algo que nos habla de
lo que puede sucedernos también a nosotros. Un joven que desde muy pequeño empezó a tomar licor hasta convertirse en un crónico alcohólico. Una y otra vez se había propuesto dejar de tomar, pero caía nuevamente. Lo que ocurría era que en el camino a su trabajo había un bar que significaba para él una verdadera tentación, y aunque él no lo quisiera, terminaba en ella tomando. Hasta que un buen día se le ocurrió la genial idea de cambiar de ruta hacia su trabajo y evitar entonces pasar frente al bar para no tomar, y de hecho lo logró. Pero cuando cumplió un año de no tomar, se dijo: ahora ya puedo pasar por este lugar sin problema. Y decidió caminar nuevamente por ahí, pero cuando iba cerca se sintió el terrible deseo de tomar y pensó no regresar más, sino dar un gran salto. Y cuando se dio cuenta de su gran salto, que ni él se lo creía, se dijo: esto sí que merece ser celebrado. Y nuevamente entró al bar y se tomó los whiskies. En el transcurso de la vida es importante evitar situaciones, guardar la distancia o medir el peligro ante algo que signifique el riesgo de volver a caer. Esto es evitar la tentación y la oferta de volver a cometer el mismo error. Como decía un sacerdote anciano que conocí, soldado que huye sirve para otra guerra. Hasta la próxima.